Job capítulo número 11. Bueno, estaba preguntándome cómo ponerle a este tema, cómo ponerle un título. Y bueno, Fuego Amigo se llama el tema. Es como extraño el nombre, ¿no? Pero esta frase se usa. Respondió Sofar Naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura y soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que merece, de lo que tu iniquidad merece? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Si él pasa y apresiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Soberano Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque su palabra siempre está para nosotros. Siempre la palabra tendrá algo que decirnos profundo, grande, que nos llevará a vivir una vida diferente, a tener una convicción profunda y a poder descansar en Dios, a poder tener esa esperanza, Señor, y a poder cambiar nuestra vida por esta oportunidad que nos está dando el Señor. Úsame ahora, que sea bendición para tu pueblo en el nombre de Jesús, la palabra de Dios, en el nombre del Señor te lo pido. Amén y amén. Bueno, fuego amigo. He escuchado a los militares. Aquí en la iglesia hay un hermano que, entre varios, pero hay uno que fue de las fuerzas militares. Y los militares dicen que lo más terrible que puede suceder eh, cuando están en el campo allá es que haya fuego amigo. O sea que por alguna circunstancia hay una confusión y resulta atacándose entre ellos mismos. Alguno de ellos empieza a disparar pensando que está atacando al enemigo, pero lo triste es que resulta atacando a sus mismos compañeros. Y a esto le llaman ellos fuego amigo. Cuando alguien, al no interpretar bien la situación, piensa que está atacando al enemigo y que va a destruir al enemigo, cuando resulta que está atacando a sus mismos compañeros, o sea, a sus mismos amigos. Este capítulo 11, donde ha terminado Job 9 y 10, y donde Job ha manifestado ya más descarnadamente su dolor, su profunda tristeza, porque está sumido. Ahora viene su tercer amigo, que es Sofar. Ha hablado Elifaz, ha hablado también
Vea, se me escapa el nombre del otro compañero. Esos tres me han costado a mí en la vida guardarme esos tres nombres. Elifaz, bueno, no voy a luchar con el nombre. Pero ya han hablado dos. Elifaz, Bildad y Sofar. Este es el número 3 y es el primer discurso de él. Claro que ya he escuchado hablar y a él también están que le salen las palabras. Él también ya tiene una interpretación, porque ya ha intervenido Job en 2 oportunidades. Han hablado los amigos, sus 2 amigos. Ahora él parece que tiene un cuadro mucho más amplio, más grande. Parece que él conoce ya la situación mejor, porque está hablando ya más bien al final, ya es el último. Y entonces parece que él puede hacer entrar en razón. Así que, número 1, va a hablar del pecado de Job. También va a hablar de la sabiduría de Dios. O sea, ese también sabe Biblia. Él va a reconvenir a Job también a que se arrepienta. O sea, va a instruirlo. Así que, bueno, un predicador así será que está como fuera del contexto. No, pues va a hablar del pecado y el pecado pues es lo que la palabra del Señor manda que Dios no aprueba el pecado que el hombre hace. Que Dios es el que sabe, el que tiene todo el conocimiento y que Dios manda al hombre a buscarlo a él. Ese no es un mensaje que pareciera fuera de contexto y para este amigo Sofar, sí que menos. Él tenía claro que a Job había que reconvenirlo. Era el momento de hacerlo callar. Tanta exposición de palabras definitivamente no podían ser otra cosa que el resultado de alguien que ha fallado a Dios definitivamente. Respondió Sofar, Naamatita, y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho no será justificado, o sea, será inocente, o sea, se quedarán sin respuesta. Todas esas palabras que estás hablando y te vas a declarar inocente, o sea, que por decir toda esa cantidad de palabrería, como un día le dijeron a Pablo, ya te oiremos otra vez palabrero. ¿Será que eso es lo que te va a hacer inocente, el que puedas decir tantas palabras? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Tus falacias, o sea, tu mentira, tus tonterías. ¿Ah? Harán que no respondamos. Nos dejarás callados. Vas a impresionar con tus palabras. ¿Ah? O sea, vas a burlarte de nosotros y no te vamos a responder. ¿Será eso fuego amigo? O sea, puede llegar un ser humano a estar en una condición así y alguien puede llegar a algún amigo, podría llegar a ayudarlo y la ayuda que recibe es unos golpes de esta manera. Bueno, aquí está en la Biblia. Estos hombres realmente no estaban buscando, no fueron a acompañar a Job ni fueron a visitarlo
para condenarlo, pero terminaron haciéndolo. Porque todo lo llevaron desde lo que estaban viendo, todo lo manejaron desde lo que estaban viendo, número uno, y dos, desde su experiencia. Entonces, ellos agotaron la experiencia, dijeron, la experiencia nos habla. Todos van a hablar de la experiencia, porque todos se van a fundar en Dios. Todos son creyentes en Dios. Todos saben que Dios castiga lo malo. Todos saben, están de acuerdo con eso. Todos saben que si el hombre se arrepiente, pues puede encontrarse a Dios. Así que están como en una igualdad de condiciones. Job está ahí en un momento terrible, pero esto es lo que ellos no interpretan, no pueden comprender. Y aquí es donde puede suceder bastante daño al seno de la familia, al seno del hogar, de los mismos creyentes de la iglesia. Cuando alguna situación pasa y se hace un juicio simplemente a priori, un juicio sobre las circunstancias que están pasando, ahí se puede condenar a cualquiera. Ahí se puede mandar a que cualquiera se arrepiente y cambie, pero realmente no estará haciendo uno lo que Dios de verdad quiere que se haga. Llegamos a este instante de la vida de un hombre que sus amigos ya entraron de plano a contender con él de una manera tan fuerte, tan severa, tan dura, que lo van a tratar, imagínate, harán tus falacias, callarnos, ¿ah? Nos vas a engañar, o sea, te vas a burlar. Se llegaron a este punto. Tú dices, mi enseñanza, mi doctrina es pura. Yo soy limpio, o sea, yo soy inocente. ¿Ah? O sea, tú mismo te consideras puro a ti mismo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible? Si el juicio que tiene Sofar en ese instante, ¿cómo es posible que usted sea un hombre puro? No, esto es imposible. Usted es un hombre impío, es un hombre malo. ¿Cómo va a decir que es recto? ¿Cómo vas a afirmar eso cuando todo lo que vemos está diciéndonos lo contrario? Tú no eres eso que dices. ¿Cómo me gustaría ver que Dios mismo te acusara? ¿Ah? Esa es la conclusión. Más quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo. ¿Ah? Que si Dios llegara a hablar, te declararía todo. Él declarará los secretos de la sabiduría. Él sí sabe. Mire que aquí vienen en esta primera parte, lo condenan. Ahora va a hablar de Dios. Dice, Dios te declararía los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Aquí estábamos cortos, ¿no? Que la sabiduría de Dios es de doble valor, o sea, pudo comparar la sabiduría de Dios con las riquezas. Mire, cuando el ser humano razona desde su propio razonamiento, desde su propia experiencia, se queda absolutamente corto, porque ¿cómo va a comparar la sabiduría de Dios con las riquezas? Si el hombre pesare todo lo que hay en esta tierra, todo el mundo, por su vida, de hecho se engañaría, defraudaría. ¿Cuánto pagará el hombre por la salvación? No hay un precio. Pero cuando porque aquí entonces está hablando de un hombre que
que reconoce que las riquezas son algo importante, algo valioso, que el tener posesiones sí es una bendición de Dios. Aquí está dejándose ver cómo es el corazón del hombre y en dónde está amarrado. ¿A qué está atado? A las riquezas, a las cosas de aquí. ¿Y cómo las llega a pesar? Imagínate, de doble valor que las riquezas, la sabiduría de Dios. Se quedó muy corto cuando habló de Dios. Cuando uno no tiene una relación con Dios, definitivamente se va a quedar muy corto para poder expresar algo de Dios con veracidad y que llegue a ser algo que alguien de verdad reaccione y reflexione. Así que este es el cuestionamiento y esto es lo que anhela Sofar, que Dios mismo le hablara y que le hiciera entender, que le mostrara los secretos de la sabiduría. Así te darías cuenta que Dios te ha castigado no como mereces. ¿Ah? O sea, habrá una persona tan insolente y tan dura y tan cruel que estamos viendo la actitud de un hombre y esa es la actitud del ser humano. La actitud del ser humano a veces es condenar al hombre hasta la muerte. O sea, esa persona, ¿qué debe pasarle? Se debe morir, porque esa es la actuación del hombre. Mira, le está diciendo que lo que está viviendo Job es poquito. ¿Ah? Que si Dios llegara a hablar, se daría cuenta Job que lo que le está sucediendo es nada. O sea, ¿cuál es? Si no tiene familia, si no tiene nada, entonces, ¿qué es lo que? No, pues que se muera. Porque ¿cuál sería la pena capital? Pues que lo maten. Esa es. Hay algunas legislaciones en algunos países donde la pena es pena de muerte. Cadena perpetua, pero algo más fuerte y más tremendo es pues pena de muerte. Pues en otras palabras le está dejando ver en claro, usted debe estar muerto. Antes agradezca que estás con vida, pero debieran haberte cortado. Entonces mira la justicia del hombre. Mira la justicia del hombre. ¿Cómo podemos nosotros realmente comprender y ver que el ser humano, aunque a veces se proclame una persona temerosa de Dios y un buscador de Dios, se puede uno equivocar gravemente cuando se trata de alguien y usted llega y sencillamente ahí a priori empieza a hacer un juicio y todo, porque realmente puede fallar muchísimo. Así que esta era la manera como empieza este hombre a hablarle de Dios. Que si descubrirás tú los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. ¿Crees que puedes llegar a conocer los secretos del Dios Todopoderoso? ¿Cómo te ocurre? Es más alta que los cielos. ¿Ah? Nunca podrá llegar a conocer los secretos de Dios. Son más altos que los cielos, más profundos que el sepulcro, más extensos que la tierra y más anchos que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? ¿Ah? Si Dios viene, si Dios llega y te llama, te aprende, te arresta, te pone en cintura, ¿quién podrá impedírselo? Así que mire cómo es que está viendo a Dios. ¿Cómo es que el hombre ve a Dios frente al pecado? El hombre ve a Dios frente al pecado como alguien que se pronunciará y va a reaccionar
frente al que lo cometió de una manera severa, va a destruirlo. Pero cuando uno conoce a Dios, lo primero que uno puede conocer es el amor y la bondad de Dios. Porque uno lo que puede reconocer es que uno está con vida y es porque Dios tuvo realmente misericordia y lo amó y lo guardó para que esté con vida. Y que Dios en sí, pudiendo haberlo reprendido y castigado, no lo hizo, sino que al contrario nos dio vida, nos dejó vivir, porque quiero yo la muerte del que muere, dice el Señor. El Señor dice que no quiere, no quiere la muerte del que muere, sino quiere que se arrepienta y viva. Entonces, cuando uno ve a alguien que realmente ha cometido cosas malas y la gente se reúne y la gente se levanta para gritar y para acábenlo, destruyanlo, porque el ser humano es así de capaz, porque claro, como el ser humano tiene estratificado los pecados. Hay pecadillos así, hay gente que usa ese término, pecadillo. Es un pecadito, ay, qué pecadito, qué pecadito. Y la gente habla así. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Entonces, a veces el ser humano piensa que hay unos pecados que sí son capitales y que debería caer la justicia encima y aplastar. Pero los que yo cometo, como son pequeñitos, esos sí no son graves, entonces yo sí puedo seguirlos haciendo libremente y que eso no tiene ninguna consecuencia y que ojo y que cuidaditico me van a tocar a mí. Cuidaditico porque yo qué malo he hecho. Porque esa era la condición del hombre. Aquí están hablando unos hombres que tienen temor de Dios, que están mirando con lupa el pecado de un hombre, que llegaron a un grado de ellos de santidad tal que están condenando, porque están condenando a su amigo. O sea, hay una situación del hombre tan triste y tan lamentable que el hombre es capaz de condenar. Es capaz de condenar y llega a ir a unos extremos, porque el hombre tiende a ser justiciero, tiende a querer aplastar al que ve que, y si ve que está errado, no hay que aplastarlo, hay que acabarlo. Pero Dios, gracias a Dios, que Dios no actúa así. Dios es lo que Él es misericordioso, Él es, no le toca ser, Él es. A mí me encanta cuando veo en la Biblia lo que dice la palabra, ¿no? Dios es bueno, a Él no le toca ser bueno, Él es su naturaleza. Él es el Todopoderoso, Él es. Fíjate la diferencia. El hombre le toca aprender a ser misericordioso. El hombre le toca aprender para que sea bueno, aprender la bondad, porque el hombre no es bueno. La naturaleza del hombre es inclinada a lo malo. Así que está diciendo, bueno, ay, si Dios te llama a juicio, a ver quién podrá impedírselo. Así que Dios te llamó. O sea, aquí Dios te puso acá, en estrecho, te tiene para que le rindas cuenta a ver qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo vas a actuar? Porque Él conoce a los hombres vanos, o sea, Dios conoce a los hombres falsos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso, o sea, Dios va a pasar de largo, no se va a dar cuenta. Él conoce a los mentirosos, Él ve la maldad. ¿Qué le está diciendo? Tú eres un falso, tú eres un mentiroso. Y vas a pensar que Dios iba a pasar de largo y te iba a dejar ahí intacto. No, lo que está recibiendo es poco, ¿no? Es poco lo que te está pasando.
Y mira lo que le dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Qué es eso? ¿Sabes cuándo el necio llegará a ser sabio? Cuando un asno montés nazca, cuando de un asno montés nazca un hombre. O sea, eso es algo que no va a suceder nunca. Él dice una ironía, una cosa, un absurdo. El necio, ¿qué le está diciendo a Job? Tú eres un necio completo, porque sigues afirmando con tus palabras que no, que todavía eres un hombre íntegro cuando eso no es verdad. Así que el necio llegará a ser sabio el día que de un burro nazca un hombre. Así, en esos términos le está hablando. Si estás cargado de pecado, si tú, verso 13, si tú dispusieras tu corazón, aquí va entonces la última parte y es donde lo reconviene. Ya. Todavía tienes oportunidad, arréglate. Si tú dispusieras tu corazón y extendieras a él tus manos, decídete a buscarlo. Suplícale a Dios. Si estás cargado de iniquidad, si tienes algún pecado, entonces aléjalo, sepárate, conviértete. Y si tú haces eso, entonces, pues te va a restaurar. Hará que more la justicia en tu casa. O sea, tendrás otra vez un lugar, tendrás nuevamente lo que perdiste, restaurarás lo que perdiste, pero tienes que volverte a Dios, tienes que apartarte de la iniquidad. A veces una persona pretende salvar a otra, yo siempre le hablo a los evangelistas, y una de las cosas erradas que hacemos es tratar de arreglar a una persona nosotros. Le predicamos el evangelio y de una vez le decimos cómo tiene que vestirse. Le decimos cómo tiene que comportarse. O sea, lo queremos arreglar nosotros. Pero esta no es la obra de los hombres. Si tú le hablas a alguien, no lo arregles. Déjaselo a Cristo. Preséntale al Señor. Y deja que Dios haga la obra en él, pero no lo arreglemos nosotros. No llegues a una persona diciéndole cómo es que tiene que comportarse. Porque a veces el que está hablando de comportamiento, de cuál es la vida cristiana, porque una cosa es el conocimiento y otra cosa es la práctica. Hay gente que sabe mucho, habla muy bonito de la Biblia, pero de ahí a la práctica, entonces ahí todavía deja mucho que decir. Porque qué tan lindo es hablar y hablar y hablar, pero cuál diferente, cuál distancia hay entre tener ese conocimiento de Dios y vivirlo. Ahí está la gran clave. Así que aquí le está mandando, aquí le está ordenando, aquí le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Pero está acertado en lo que él tiene que hacer. Le está diciendo la verdad. No, Sofar no sabe, no conoce. Él afirma conocer a Dios, él afirma darse cuenta, haber interpretado la situación bien, y por eso le está diciendo, yo cómo me voy a callar ahí este palabrero, cómo nos va a detener de que no le hagamos ver la situación que tiene. Él tiene que darse cuenta de que lo que le está pasando, eso es lo que a veces tratamos de hacer con una persona. Mire, lo que le está pasando es por esto y por esto. No, una persona no se arregla
cuando usted le restriega los pecados. No, así no se arregla la gente, no arregles al familiar así. Vea, si no se hubiera metido en eso, no estarías así mal. Y entonces empiezas a recriminarlo. Vea, y entonces por eso hay papás que están así con los hijos, recriminándolos. Mire, si ves la relación que tiene con esa muchacha, con ese muchacho, en lo que se metió ese negocio, si me hubiera hecho caso a mí. Así no se sana la gente, así no se arregla la gente. Lo que pasó ya pasó. Si usted sabe que a alguien le pasó algo y no siguió su consejo, entonces, ¿para qué recordarle el pecado? Como si eso lo fuera a cambiar. Hay un dicho, un adagio, no llores sobre la leche derramada. Lo que pasó, ya pasó. Así que eso es lo que uno debe aprender, lo que uno debe vivir, lo que uno debe llevarlo a la práctica. Mire, ¿cómo lo está reconviniendo? Si usted hace eso, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. ¿Ah? Así podrás poner la cara en alto, te podrás poner la frente, ¿ah? Y estarás tranquilo, no tendrás ningún temor. Echarás al olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. La vida te será clara como el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Mire, el mensaje parece bonito. A veces hay cosas que parecen bonitas, que parecen sabias que nosotros le decimos a la gente, pero no son sabias. No son edificantes, no levantan, derriban, hunden más. Por eso uno tiene que tener cuidado, absoluto cuidado de la obra de Dios, porque esta es la obra de Dios, esta no es la obra de un pastor, de una organización, esta es la obra de Dios. Y hay que tener cuidado en eso, en el señalamiento, el fuego amigo, es muy perjudicial, porque a veces la persona resiste que de él hablen los que no conocen a Dios. Hay gente que se burla, que lo desprecia, y la gente bien lo aguanta, bien lo soporta, pero es tan duro, es tan difícil cuando un miembro mismo de la congregación ataca a otro. Y lo más terrible es que cuando lo ataca, puede ser que está haciendo un juicio desde su perspectiva humana. Cuando alguien está mandando a que se arrepienta, a que cambie, a que busque a Dios, porque somos buenos para mandar a veces a la gente a que busque a Dios y nosotros no lo buscamos. Somos buenos a veces para decir, oren, hay que orar, y hablamos tanto de oración y tanto de buscar a Dios, pero quizás no tenemos ni oración ni búsqueda de Dios. Y así, entonces, no ayudamos. Y le decimos, busque al Señor porque vas a estar tranquilo y confiado. Vas a tener seguridad, podrás vivir tranquilo. Dios estará cuidando de ti. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán por tu favor. O sea, vas a estar en paz, vas a estar protegido por Dios, vas a dormir confiado, estarás lleno de esperanza, no tendrás miedo de nadie. Muchos querrán ser tus amigos. Todo eso le estaba diciendo Zofar a su amigo, pensando que lo iba a levantar. Y le cerró, diciendo, pero los ojos de los malos se consumirán. Eso sí, si no te arrepientes, no tendrán refugio
y su esperanza será el último suspiro. Si no buscas a Dios, si no te arrepientes, te van a... Ay, Dios mío, me parece oír eso por ahí. Me parece oír esas frases que más de uno es capaz de decírsela a algún familiar, a alguna persona. Arrepiéntete. Cambia tu manera de evangelizar. Cámbiala. Cambia tu manera de ver las cosas. Ponte en una posición no de Dios. Ponte en una posición de hombre. Ponte en una posición humilde. Y verás que las cosas cambian. Cuando uno aprende a ver las cosas que antes, por la misericordia de Dios, estamos en pie. Por la misericordia de Dios. Sí. Porque nunca desfallecieron sus misericordias. Dice un versículo que lo leemos mucho y que lo decimos mucho. Nunca desfallecieron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Usted lo ha leído, eso está en Lamentaciones. O quizás ni lo haya leído, sino que lo aprendió porque, ay, nuevas son las misericordias, nuevas son las misericordias, tenemos nueva misericordia. Pero hay que leer el texto completo. Nunca desfallecieron sus misericordias, nunca. O sea, lo que nosotros hemos tenido es misericordia de Dios porque tal vez nos hemos desviado más de una vez. Hemos hecho juicios. Hay gente que no se ha convertido en tu casa y se preguntará por qué hay gente que no se ha convertido en tu casa. Una, es porque tú no das testimonio de Dios. Ay, Dios mío, ¿me vas? Sí, porque hablas tanto de Dios que al hablar tanto de Dios te conviertes en un Dios más en tu casa. Y no te lo digo por ti, te lo digo por consecuencia de causa. Yo me convertí y me volví en los primeros 2 años de convertido en un justiciero. Andaba persiguiendo a mi familia, algunos eran convertidos, y cualquier detalle que les veía, yo los vigilaba si oraban, si se acostaban y oraban, si se levantaban y oraban, si leían la Biblia, si iban a culto, y andaba con la Biblia detrás de ellos. Y les decía, mire lo que la Biblia dice. Y yo sabía Biblia bastante porque leía la Biblia. En ese tiempo que me convertí, yo pensaba que hablándole la Biblia a los demás y diciéndole, todo el mundo iba a entender y todo el mundo tenía que volverse como yo había entendido. Pero me volví en una persona que me rechazaban. Y mis amigos y mi familia, yo recuerdo, decían, ay, ya, ahí está el santurrón ese del Juan, llegó el santurrón, como él es el único santo aquí. Porque cuando uno se considera espiritual, hay veces no lo es. Se considera espiritual, pero no es espiritual. Pero como Dios a uno le habla, Dios a uno lo enseña, entonces Dios me enseñó y Dios me habló. Y me quitó esa arrogancia, porque eso es ser arrogante y no es otra cosa. Eso es falta de humildad. Eso es creerse lo que uno no es. Y Dios empieza a ayudarlo a uno. Y Dios empieza a darle gracia a uno delante de la gente. Porque uno es por gracia, dice, de gracia recibisteis, dad de gracias. O sea, ¿cómo te trató Dios con el pecado? Tú eres un vil pecador, tú eres un perverso, mire, es poquitico, antes debería darte una leñera. Así nos ha tratado Dios, nunca. Con amor eterno te he amado. Así dice Dios, que fue con amor eterno que nos alcanzó. Así nosotros debemos alcanzar a alguien para el Señor. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Pero primero tiene que estar, hay dos compañeras que no se pueden soltar, la misericordia y la verdad. Vamos a actuar no como Sofar, no como Elifaz, no como Bildad. Vamos a actuar distinto. Este libro tiene que enseñarnos algo. Una vida en Dios es una vida linda. Soberano Señor, te doy las gracias
porque tú me das esta bendición de aprender, de oír, de recibir la palabra, de estar anclados en la fe que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oh Dios del cielo, gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu bondad, por tu gracia. Señor, es que no han desfallecido las misericordias, siempre han sido perennes ahí. Por eso estamos con vida hoy, tenemos nuevas misericordias, Señor, porque nunca desfallecieron. Señor de la gloria, bendito Padre Celestial, gracias porque esta palabra seguirá formándonos, seguirá educándonos, seguirá guiándonos, seguirá iluminándonos y seguirá siendo salvación para muchas personas. Permítenos ser esos instrumentos de este último momento que estamos viviendo en la humanidad para que la gracia de Dios sea manifestada a muchas más personas. En el nombre de Jesucristo el Señor, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén.